buenos días familia Emanuel, hermanos queridos, amigos que están ahí conectándose. Le damos gracias a Dios una vez más por su hermosa palabra. Y quiero pedirles a todos que unidos podamos empezar este devocional orando a nuestro Dios bendito. Señor, te damos gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Gracias, Dios mío, por enviarlo, Señor, a morir por nosotros, por darle un valor a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio grande que hiciste en obediencia, dispuesto a dar todo por amor a nosotros, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, porque no solamente tú moriste, sino también resucitaste al tercer día y has vencido y estás sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernando. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos preparas para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñas, nos llevas ese camino por medio de tu palabra para andar como Él anduvo en obediencia. Gracias, Señor Jesús, por todas las personas que están ahí conectadas, porque son el precio de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias por la salvación, por ese regalo que no es por obras, que no es por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino es un regalo, un privilegio, un don tuyo. Gracias, yo bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos que están ahí conectados. Glorifícate, Dios. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si empezamos este pequeño devocional yendo rápidamente al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39? Lucas 23, versículo 39 hasta el versículo 43. Y la palabra de Dios dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Cuando leemos un poco sobre el contexto de estos versículos, de estos textos, leemos capítulos anteriores que el Señor Jesús es llevado a crucifixión. Incluso antes de ser llevado, cuando es juzgado por Pilato, el pueblo judío decide liberar a Barrabás, ¿no? Es increíble, es irónico porque Barrabás es un asesino y es también, dice el versículo 23-19, es un hombre que provocó la sedición, o sea que se levantó contra el Estado, contra el gobierno. Sin embargo, el Señor Jesús no es ni siquiera un homicida, no quebranta la ley, no se levanta contra el Estado, no promovió ninguna revuelta, ni nada por el estilo. Por el contrario, era un pacificador. Trajo un mensaje de salvación y esperanza para el pueblo judío, pero como dijo él mismo con sus propias palabras, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, ¿no? Hoy en día vemos que la realidad no ha cambiado. ¿Por qué digo que la realidad no ha cambiado? Porque se sigue llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, este mensaje de esperanza a todo el mundo. Sin embargo, en el mundo entero encontramos dos tipos de personas, o dos características en el ser humano, ¿no? Aquellos que deciden abrirle su corazón al Señor Jesús y aceptarlo como dueño y salvador de su vida, y otros que, a pesar de que puedan estar en la peor circunstancia en su vida personal, emocional, marital, etc., no deciden siquiera darle la oportunidad de poder ingresar a su vida, ¿no? Es así que leemos que el Señor Jesús es llevado a crucifixión. Ahora,
la crucifixión en el tiempo del Señor Jesús, para los romanos, era considerado no solamente como uno de los peores actos de crueldad que se ejercían en aquel entonces, de castigo, sino también era considerado como la peor humillación. ¿Por qué los romanos ejercían la crucifixión? Tenía dos sentidos la crucifixión. Uno, enseñar al pueblo de que cualquier persona que se levante contra el Estado, su fin iba a ser acabar así, de esa manera, ¿no? Crucificado, valga la redundancia, azotado y humillado. Y dos, el otro sentido que tenía la crucifixión era justamente humillar, crear un miedo en las personas, ¿no? Crear un temor en el pueblo, para así mantener el control de cualquier secta o cualquier revuelta contra el Estado. Entonces, vemos que el Señor Jesús es llevado juntamente con dos malhechores. Dice la Biblia en el libro de Lucas 23:32. Llevado también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y el versículo 39, que empieza el devocional, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, lo primero que podemos encontrar es que el Señor Jesús está crucificado, está en la cruz colgado, y es colocado con dos personas, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno de ellos, estando en esta situación de agonía, en esta situación de condenación, empezó a injuriar su vida y a poner en cuestión de duda la divinidad del Señor. Porque noten lo que él le dice: si tú eres el Cristo, o sea, el Mesías anunciado, el que los profetas han anunciado, sálvate a ti mismo. Como que lo pone a prueba al Señor, ¿no? Lo interesante de toda esta enseñanza es que el Señor Jesús en ningún momento respondió a esta pregunta con ira o con enojo o con una crítica diciéndole: mírate cómo estás, deberías colocar tu fe en mí. No, él simplemente quedó callado, porque versículos anteriores, en el 34, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien. Y ahora, esta pregunta que hace este hombre es una pregunta que ha trascendido a través de toda la humanidad, ¿no? ¿Qué hacer para ser salvo? Él le pregunta: si tú eres el Hijo o tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y acá hay un tema importante que se está tocando: la salvación, ¿no? Este hombre tenía de repente en su mente que la salvación podía lograrse por un acto, que la salvación era por el hecho de ser bueno, que el derecho de ser salvado era sencillamente por el hecho de hablar bien, de enseñar bien, por el hecho de ser considerado un maestro en aquel entonces. Y es esa pregunta la que hoy en día también vemos en la actualidad, ¿no? La sociedad o las religiones nos han enseñado que hay que hacer esto y hay que dejar esto y hay que practicar esto y no hay que hacer lo otro para obtener la salvación. Sin embargo, la Biblia responde a estas preguntas claramente en el libro de Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos dice que la salvación no es por obras. ¿Tienes Gálatas 2:16? Sí.
Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Exacto. Lo que Gálatas 2:16 nos enseña es que la salvación está vinculada, está concatenada con la fe, está unida con la fe. Entonces, el primer requisito para ser salvo es tener fe. Pero la pregunta es, ¿tener fe en quién? Efesios 2, del 8 al 9, nos dice que la salvación es un regalo de Dios. Dice que por gracia sois salvos. Y este es un don de Dios y no de vosotros. Efesios 2, del 8 al 9. Del 8 al 9, dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos comprender acá en primer lugar, para responder esta pregunta y esta duda que se ha generado a través de toda la historia. ¿Qué debo hacer para ser salvo, no? La duda que tenía este hombre. Sálvate a ti mismo si eres el Mesías, poniendo en tela de juicio la divinidad del Señor y el poder para hacerlo. Jesús lo podía hacer, porque Él era Dios mismo, hecho hombre. Sin embargo, el libro de Isaías 53 había profetizado el profeta que el Cristo moriría en un madero. Pero para no salirme del tema, hablando de la salvación en primer lugar está vinculada con la fe, y en segundo lugar dice que la salvación es un regalo de Dios y que esa salvación no es generada por obras, no es por lo bueno que yo haga, por lo bien que yo parezca, por lo bonito que yo hable, por lo bonito que yo enseñe, o por el bien que pueda hacer a otras personas. No, la salvación, dice, es por gracia. Y la palabra gracia significa el regalo. Es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, es un don de Dios, doreva, ¿no? Y en el griego, don. Es un regalo de parte de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que nadie, absolutamente nadie en la tierra puede poner un precio o comprar, como menciona mi esposa, comprar la salvación. No, la salvación es, en primer lugar, un acto de fe en el Señor Jesucristo, y en segundo lugar, producto de esa fe puesta en el Señor Jesús, viene el regalo de la salvación. Amén. Entonces, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Mire qué interesante. Uno critica y pone en tela de juicio la divinidad del Señor, y el otro, todo lo contrario. Reconoce su condición, lo reconoce al Señor Jesús como Dios, y sabe y entiende que no tiene mucho tiempo. Este hombre entiende que no tiene mucho tiempo, porque él dice, ¿no? Él dice claramente, estando en la misma condenación, él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo para dejar de existir, para dejar de vivir. Sin embargo, en ese poco tiempo que le queda, a pesar de que él fue en su vida pasada, fue un hombre, un malhechor, fue un hombre que hizo daño, fue un hombre que no aportó nada bueno a la sociedad, que no hizo nada agradable ante los ojos de Dios. En esta situación que él se encuentra, él reconoce que el Señor Jesús es Dios y que solamente Él tiene el poder para salvarnos. Amén. Y de eso quiero hablarles, ¿no? De los dos tipos de personas que existen en la actualidad. Aquellas personas que por alguna razón han vivido circunstancias difíciles, adversas,
pérdidas de seres queridos, pérdidas materiales, pérdidas de familiares, etc. Y ni aún así desean abrirle el corazón al Señor Jesús, darle una oportunidad para que Él pueda cambiar esas situaciones, para que Él pueda revertir esas circunstancias, pero sobre todo para que Él les pueda dar esa salvación tan importante que necesita el ser humano. Y la otra persona representa aquellas personas que la vida los ha golpeado, que han cometido errores, que han perdido de repente todo y han quedado en la situación más adversa, por así decirlo, pero que aún en esa circunstancia deciden abrir como última esperanza o como única esperanza al Señor Jesús en sus vidas y en sus familias, en sus hogares, en su negocio, no lo sé, en la sociedad. Pero son estos dos tipos de personas las que representan este mensaje. Unos, aquellos personas llenas de autosuficiencia, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, y las otras personas humildes que depositan su fe y su confianza en el Señor. Entonces, dice, respondiendo el otro, la reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora, ¿por qué este hombre dijo esto? El contexto judío en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 2 o 22, enseñaba que cuando una persona cometía un agravio en contra de las leyes del Señor o de los mandamientos de Dios, debía ser muerto en un madero. Entonces, según la costumbre judía, este hombre está reconociendo que es justo lo que él está padeciendo en esa cruz. Sin embargo, el otro, a pesar de que es consciente también de que ha cometido muchos errores, que ha pecado contra los mandamientos de Dios y contra el pueblo, y etcétera, 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 aún así su corazón lo mantiene duro como una piedra. No quiere, es más, cuestiona la divinidad del Señor. Nosotros, escuchen lo que dice este hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Acá hay una diferencia entre un malhechor y el otro malhechor, o entre una persona y otra. Es que existen tipos de personas, y solamente existen dos tipos de personas en el mundo entero. Unas, aquellas que tienen la capacidad de reconocer sus errores y enmendarlos, y colocar su fe y su confianza en Dios para que Dios le ayude a salir adelante, para que Dios les dé la gracia, les dé la misericordia que ellos necesitan para salir adelante en cualquier circunstancia y en cualquier problema. Y la otra es la otra cara de la moneda, ¿no? La otra persona que ni aún estando en la peor circunstancia le abre su corazón al Señor. Y acá surge una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿O qué tipo de persona es usted? Usted que está mirando esta transmisión en vivo y que hoy estamos en esta Semana Santa, como bien se sabe, y que se recuerda la muerte, la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es aquella persona como ese ladrón que aún estando en la peor circunstancia cuestiona la divinidad del Señor? ¿O es el otro tipo de persona que puede reconocer sus errores y no echarle la culpa a la sociedad, ni al vecino, ni al primo, ni a la esposa, ni al amigo, etcétera, y que puede reconocer que
que es justo lo que está pasando, que lo que está viviendo es simplemente las consecuencias de sus actos? Este tipo de hombre, el cual menciona la Biblia, dice, nosotros a la verdad justamente pasemos. O sea, que él está diciendo que es justo lo que está haciendo. Él está siendo crucificado, pero es justo. Que él es un pecador, él merece esta situación, merece merece lo que está viviendo. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Se da cuenta? Mas refiriéndose al Señor Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo interesante de este hombre es que en su agonía colocó toda su confianza en el Señor Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En otras palabras más sencillas, lo reconoció como el Mesías. Lo reconoció como el Mesías anunciado por las profecías y colocó su fe y su esperanza, sus últimos minutos de vida, sus últimas horas de vida, las colocó en el Señor Jesús. Qué importante es colocar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesús. ¿En quién está colocando usted su confianza y su fe? ¿En su dinero? ¿En su conocimiento? ¿En sus habilidades? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? ¿En los líderes? ¿En quién coloca usted su confianza? ¿En un sacerdote? ¿En un cura? ¿En una religión? ¿En un político? ¿En quién estamos colocando nuestra confianza? La Biblia dice claramente que nuestra confianza debe estar puesta en el autor y consumador de la vida, en el Señor Jesucristo. Y alguien preguntará ahí, ¿y por qué solamente en Jesús? Porque el hombre falla. Porque el ser humano se equivoca. Y cuando usted coloca su confianza en una persona y esa persona le falla, entonces viene la decepción. Y la decepción muchas veces ha llevado a los cristianos a salirse de los caminos de Dios. Y en el mundo la decepción ha llevado a no acercarse a Dios. Es por eso que es muy importante que usted y yo coloquemos nuestra confianza, nuestra esperanza en el autor y consumador de la vida. Porque solamente Él puede decir lo que dice el siguiente versículo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo, miren lo que le dijo el Señor Jesús. No le dijo más tarde, no le dijo mañana, no le dijo después que vayas a la iglesia, después que hagas discipulado, después que te bautices. No, le dijo hoy, en este momento, una vez dejes de respirar, nos vamos para arriba. Y eso es lo que ofrece el Señor Jesús. Salvación y vida eterna. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo, porque este es un caso particular. Es un caso particular. Se está dando en una situación particular. Yo no estoy diciendo que usted espere el último minuto de su vida. O espere una situación difícil para recién ahí abrirle su corazón al Señor. No, porque de repente Dios no quiere, en un accidente pierde la vida al instante. ¿Se da cuenta? Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de oportunidad. Hoy que usted tiene la facultad de decidir, de pensar. Hoy que usted tiene una familia. Hoy que usted tiene un lugar donde descansar, donde dormir, un plato que comer. Hoy es el momento que usted tiene para decidir y colocar su fe en el Señor Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si este malhechor antes hubiera puesto su fe en el Señor Jesús? ¿Usted cree que él hubiera acabado así? ¿Usted cree que hubiera acabado en una cruz? De repente no. ¿Se da cuenta? De repente no hubiera acabado así. O de repente sí. Pero hay una diferencia entre estar con Cristo y estar sin el Señor. ¿Y cuál es esa diferencia?
diferencia es que cuando tenemos a Cristo en nuestro lado y en nuestra vida, la Biblia dice que todo obra para bien. ¿Se da cuenta? Y como este hombre decidió tener a Cristo de su lado, aún la muerte, este acto de vergüenza para él sirvió como un acto de glorificación para Cristo. Aún este acto de humillación sirvió para que este hombre alcanzara la salvación. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia entre tener a Cristo y no tener a Cristo? Acá está claramente la diferencia tipificada en aquella persona que tiene a Jesús y aquella persona que no tiene a Jesús. ¿Qué pasó con la otra cara de la moneda o con el otro malhechor? Fue a condenación. Sin embargo, el que reconoció sus pecados, se dio cuenta de sus debilidades y aceptó a Jesús como Señor y Salvador en su vida, fue a vida eterna. Él se lo dijo. No se lo dijo un líder religioso, no se lo dijo un político, no se lo dijo nadie. No se lo dijo Mahoma ni Buda, no se lo dijo ningún líder, se lo dijo el mismo Señor Jesús. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, que si el Señor Jesús se lo dijo, es porque se cumplió eso en ese momento. Una vez que ese hombre dejó de respirar, fue llevado al cielo. Y ahora la pregunta que ustedes hacen es, ¿pero cómo? Si él no hizo nada para ganarse el cielo, es que ahí está el Evangelio. Eso es las buenas nuevas de salvación. Que la salvación no es por obras, es por gracia. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer. En este tiempo que recordamos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos sentemos a ver películas sobre su vida, sino también reflexionemos sobre cómo está la nuestra. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro andar con el Señor Jesús? ¿Qué tipo de personas somos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios realmente? El Señor nos conoce a cada uno de manera independiente. Él sabe cómo estamos. Nosotros no podemos engañarle al Señor. Por eso Él en esta mañana nos dice, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú que estás mirando esta transmisión nunca has experimentado el poder de Dios y la salvación que el Señor Jesús ofrece, yo te invito en esta mañana a que tú abras tus labios, ahí donde estás sentado escuchando esta pequeña disertación, e invites al Señor Jesús en primer lugar a ser tu Señor y Salvador. Y en segundo lugar, a reconocer tus errores, tus debilidades, tus faltas delante de Él. Y decirle, sí Señor, yo me he equivocado, pero hoy me arrepiento, hoy decido entregarte mi vida. Hoy me doy cuenta a través de esta enseñanza que yo soy como aquel ladrón que ha esperado, Señor, estar en una situación difícil para abrirte el corazón. ¿Qué le parece si ahí donde usted está sentado levantamos una oración por aquellas personas que están mirando este devocional y que por mucho tiempo se han preguntado qué debo hacer para ser salvo? No quiero reconciliarse. ¿O a qué religión debo pertenecer para ser salvo? La respuesta es, lo único que tienes que hacer es colocar tu confianza en el Señor Jesús, arrepentirte de todos tus pecados, y el Espíritu Santo de Dios pondrá en tu corazón en qué iglesia congregar, dónde asistir, donde te puedan enseñar la palabra de Dios, donde puedas ser instruido bajo los mandamientos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, en esta mañana te pedimos a ti, bendito Dios,
que a través de tu palabra que ha sido expuesta, Señor, tú puedas tocar el corazón de tus hijos, bendito Padre Celestial, y que tú puedas, Señor, guiar a cada persona con lazos de misericordia, Señor, hacia ti, Padre Santo. Si tú has escuchado esta enseñanza por primera vez, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que te he fallado y que necesito tu perdón y tu salvación. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador y escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y así como dijo este ladrón, Señor, también quiero repetir las mismas palabras. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, una vez más. Gracias te damos una vez más, Señor, por este tiempo, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Hasta la Que Dios próxima. los bendiga, Que el familia Señor les Manuel, bendiga. bendiciones, abrazos.